Tengo el agrado de presentar en esta primera presentación del año del Seminario de Desigualdades Territoriales el trabajo Coproducción Socioambiental, Degradación, Justicia y Resiliencia en América Latina de Naim Martínez, que me parece que tiene la virtud de entregar una mirada desde América Latina de lo que significa la degradación ambiental en esta región, con qué marco teórico distinto del de los países del norte global debe analizarse y cuál es la visión y las acciones de un grupo amplio de organizaciones sociales que actúan en la región. Además, dado que nos encontramos en un seminario de desigualdades territoriales, creo que el tratamiento de este tema socioambiental ofrece elementos muy importantes para describir una orientación desde lo territorial, cómo lo territorial cobra sentido en este análisis. Naim Martínez es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, tiene un doctorado en Ciencia Política y Gestión Ambiental y una especialización en estudios de ciencia y tecnología por la Universidad de California en Berkeley. Su agenda de investigación aborda la relación entre el desarrollo técnico-científico y el proceso político en la coproducción de futuros sociotécnicos y en particular sus implicaciones para la gobernanza ambiental. Este trabajo tendrá dos comentaristas que serán Álvaro Hernández del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales y Mónica Santillán, que no estará presente, sino participará a distancia del Centro de Investigación y Docencia Económica. Entonces le voy a pedir a Naim que por favor... Sí, bueno, muchas gracias, profesora, en primer lugar por la invitación y por la organización tan generosa del evento, y también pues a Álvaro y a Mónica, también agradecerles la lectura y los comentarios, sé lo complicado que es encontrar tiempo para leer y comentar a los demás. Entonces, les agradezco mucho su tiempo y disposición. Y bueno, pues a todos y a todos ustedes por su disponibilidad y por venir el día de hoy a este seminario. Como comenta la profesora Marta, es un capítulo que recientemente fue publicado en este libro, que es El mundo visto desde América Latina, una revisión de los conceptos básicos de las relaciones internacionales, bueno, fue publicado a finales del 2024, donde se revisan una serie de autoras y autores latinoamericanos, conceptos relevantes en la política internacional en la región. En particular, yo colaboré con el concepto de medio ambiente. Es un texto que está a la venta, pero bueno, si les interesa, con mucho gusto puedo compartirles la versión en preprint por vía correo electrónico. Y pues bueno, el producto de este trabajo de investigación y de este capítulo, precisamente hoy les compartiré algunos de los hallazgos centrales. Lo primero que me gustaría pues comenzar para plantear es que en realidad América Latina se encuentra en la primera línea de batalla por el futuro del planeta. En realidad nuestra región alberga el 50% de la biodiversidad mundial y también pues algunos de los ecosistemas más importantes para la estabilidad climática a nivel global. Sin embargo, pues también nuestro patrimonio natural y las comunidades que lo habitan enfrentan pues una crisis sin precedentes. Los números me parece que son simplemente pues alarmantes. 3 de cada 4 ataques a defensoras y defensores del ambiente en el mundo ocurren precisamente en nuestra región. Tan solo en 2022, por ejemplo, se documentaron 65 asesinatos en Colombia de defensoras y defensores territoriales, medioambientales, 30 en México, 20 en Brasil y 17 en Honduras. Pero lo que es más importante es que detrás de cada esta cifra, pues hay una historia, una comunidad, una lucha
por defender no solo el ambiente, sino formas enteras de vida y maneras distintas de percibir y concebir el desarrollo en esos territorios. Sin embargo, pues es importante reconocer que esta violencia, pues de hecho no es casual. Está profundamente arraigada en las estructuras económicas y sociales de nuestra región, reflejando un modelo de desarrollo que prioriza la extracción de recursos sobre el bienestar de las comunidades, el desarrollo de capacidades humanas y también el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. Los conflictos, pues de hecho se multiplican. La minería en territorios indígenas de Brasil, resistencias a megaproyectos privados y nacionales, como es el caso del Tren Maya en México, la deforestación acelerada en la Amazonía, o la contaminación de ríos y de cuencas en Perú y en la Amazonía por la industria minera y petrolera. Pero esos conflictos también nos revelan algo profundo: las limitaciones en la comprensión convencional de lo que entendemos como medio ambiente. No estamos ante unas simples problemáticas ambientales que puedan resolverse con mejores técnicas o con nuevas prácticas de gestión. La degradación ambiental, de hecho, se encuentra pues intrínsecamente ligada a injusticias sociales y económicas en la región. Por lo tanto, es necesario mirar el ambiente desde otra perspectiva. Y aquí lo que les propongo es mirarla desde quienes la defienden cada día, las organizaciones, activistas y comunidades de América Latina. Sus luchas nos muestran que la defensa del territorio es inseparable de la justicia social, que los saberes locales son tan valiosos como el conocimiento científico y que las organizaciones y las comunidades emergen como actores clave en la gobernanza ambiental de nuestra región. En este capítulo les propongo la noción de coproducción socioambiental como un punto de entrada para capturar la complejidad de esa realidad. Es un medio que nos permite comprender que son las comunidades y las organizaciones quienes, de hecho, desde sus territorios y espacios de incidencia, están construyendo alternativas frente al modelo extractivista y las inequidades en la región. Es también una herramienta para imaginar un mundo donde las fronteras entre lo humano y lo no humano, lo global y lo local, lo concreto y lo imaginado, se disuelven en un acto de resistencia creativa. La coproducción socioambiental no solo traza mapas que nunca existieron, sino que también desafía las narrativas dominantes a revelar futuros posibles. No es una utopía ingenua, es un acto radical, parte también del trabajo político necesario y un llamado a reinventar cómo habitamos este planeta compartido. Un recordatorio de que en lo cotidiano también se construye la disrupción y las posibilidades de emancipación. En ese sentido, pues es importante revisar brevemente de dónde vienen, digamos, las corrientes básicas en las cuales se fundamenta el ambientalismo. La visión convencional del medio ambiente pues ha sido moldeado por el pensamiento eurocéntrico, el cual oscila entre posiciones esencialistas que idealizan la naturaleza como algo estático, intocable, y visiones utilitaristas que la reducen a un conjunto de recursos explotables o a gestionar. Ambas perspectivas fragmentan lo que en realidad está entrelazado y perpetúa una comprensión incompleta del ambiente que niega las interconexiones del territorio y las comunidades que lo habitan. Esta perspectiva ha dominado durante décadas, simplificando problemas complejos y ofreciendo soluciones que ignoran las raíces profundas de los conflictos ambientales. Algunas de estas corrientes eurocéntricas, como la romantización de la naturaleza, el ecologismo y la optimización ambiental, han inspirado políticas y proyectos que, aunque pueden estar bien intencionadas, a menudo ignoran las dinámicas sociales locales, reproduciendo entendimientos fragmentados del ambiente y de la relación con sus comunidades. Bajo esta mirada, los problemas ambientales se entienden principalmente como alteraciones a sistemas naturales, deforestación, contaminación, pérdida de biodiversidad. Las soluciones, por lo tanto, se enfocan a a soluciones técnicas de gestión, de preservación de recursos, la promoción de áreas naturales protegidas o la implementación de mejores tecnologías más eficientes. Y pues en este sentido, no es mi intención aquí apostatar el pensamiento eurocéntrico ni el ambientalismo surgido de esas corrientes, y tampoco negar el valor que tuvieron en su momento y en su contexto. Son y han sido influyentes e importantes. Sin embargo, es necesario reconocer unas carencias que resultan ya insostenibles en la segunda década del siglo XXI. En América Latina, estas limitaciones pues, se manifiestan con crudeza en los conflictos socioambientales que revelan las fallas de estos enfoques fragmentados. Cuando observamos, por ejemplo, la minería en territorios indígenas,
no estamos simplemente ante un problema de gestión de recursos, sino ante un conflicto que involucra derechos territoriales, saberes locales, modelos de desarrollo en disputa y relaciones históricas de poder. La deforestación en la Amazonía tampoco puede reducirse a un asunto de conservación del bosque. Estamos más bien ante una problemática que, pues de hecho, es inseparable de las dinámicas del mercado global, las políticas agrarias, la situación de las comunidades locales y las visiones contrapuestas sobre lo que significa y lo que debería ser el desarrollo. En ese sentido, pues estas digamos, visiones que he mencionado, dominantes, pues subrayan 4 aspectos clave sobre las limitaciones que nos muestran. Algunas de ellas, pues, la primera es, pues, ignoran que en nuestra región la degradación ambiental está íntimamente ligada a desigualdades históricas y estructurales. La segunda gran limitación de estos enfoques es que se subestima o invisibiliza los conocimientos y prácticas de gestión ambiental de las comunidades locales, especialmente indígenas y campesinas. La tercera limitación es que promueve soluciones técnicas estandarizadas que frecuentemente generan nuevos conflictos al no considerar las realidades y necesidades locales, incluso cuando se tiene una buena intención al respecto, ¿no? Y el cuarto gran limitante es que romantiza la naturaleza y las comunidades, observándolas con frecuencia como entidades estáticas, intocables o místicas, o incluso como simples objetos de estudio y de gestión. Este enfoque perpetúa relaciones de poder desigual, reduciendo a las comunidades a símbolos vacíos y negándoles su capacidad de agencia política y social. Ignora además los procesos históricos y socioeconómicos que moldean esas interacciones, bloqueando la creación de soluciones más arraigadas y contextualmente justas. Esta insuficiencia conceptual no es un problema meramente académico. Subyace en las bases de tratados ambientales multilaterales, en las estrategias de asistencia internacional y en las políticas de conservación, y también opera a través de una ignorancia selectiva que oscurece las responsabilidades internas de nuestros propios contextos. Así, la planificación centralizada, las herencias autoritarias, las deficiencias en nuestras propias regulaciones y la arbitrariedad gubernamental suelen quedar fuera del debate, reproduciendo también dinámicas de poder que perpetúan precisamente desigualdades globales y conflictos locales. Necesitamos, por lo tanto, pues es mi propuesta, una nueva forma de entender el ambiente, no como un recurso a gestionar, sino como un tejido donde lo social y lo ecológico son inseparables. Una forma de pensar que reconozca la complejidad de nuestros territorios y haga posible construir soluciones tanto justas como eficaces. Reconocer esta complejidad puede ser el primer paso para imaginar y construir un futuro donde equidad y sostenibilidad se entrelacen, transformando no solo nuestras políticas y esquemas de cooperación, sino también nuestra relación con los territorios que habitamos. En ese sentido, digamos a grandes rasgos, la metodología en la cual se sustenta pues este capítulo y esta propuesta, pues bueno, realicé un análisis temático de 964 publicaciones realizadas por 106 organizaciones ambientales en 23 países, activas en 23 países de la región, durante 2022. Un análisis sistemático de todas las publicaciones que realizaron durante ese periodo estos grupos. No son todas las organizaciones, obviamente una de las limitaciones es que es para tratar de aportar una fotografía de cuáles son las características del ambientalismo, fue una aproximación sistemática a partir de sus reivindicaciones públicas. Y bueno, aquí incluí, digamos, entre el material retórico, analizar, pues, comunicados, denuncias, informes, declaraciones y declaraciones difundidas en sus sitios web, en blogs, en redes sociales, en Twitter. Entonces, evidentemente, algunas organizaciones que no cuentan con estos medios, pues no fueron incluidas. También, digamos, para hacer, comentarles, ¿no? Hicimos mucho trabajo para tratar de incluir organizaciones, por ejemplo, de Cuba y Venezuela, y fue interesante que, por ejemplo, muchas de las organizaciones venezolanas, pues no están activas. Obviamente, esto nos habla también del contexto y las condiciones que necesitan los grupos para poder trabajar. Y en el caso de los grupos cubanos, realmente los que estaban activos no entran bajo la perspectiva convencional de lo que sería una organización ambiental. Algunos criterios básicos, por ejemplo, es que
tienen que tener una agenda autónoma del Estado y que tienen que tener una gestión independiente. Hay otros criterios, pero digamos ese es un elemento específico. Entonces, algunas de las agrupaciones en Cuba, pues de hecho son organizadas a través del Estado, entonces es ambiguo en realidad hasta qué punto se pueden considerar o no desde la noción de organizaciones ambientales. En ese sentido, obviamente hay una gran diversidad, tanto formales como informales, es decir, las ONGs que conocemos, redes transnacionales, grupos de base, movimientos, como que se organizan esporádicamente, como Fridays for Future, ¿no? Que algunos que están formados bajo un esquema, digamos, institucionalizado, organizaciones transnacionales, en fin, hay un gran abanico de la diversidad de estos grupos. Sin embargo, pues no se trata únicamente de analizar su estatuto retórico, sino también de dialogar directamente con quienes viven estas realidades. Por ello, pues facilitamos 3 espacios de diálogo virtual, así como un encuentro presencial en Colombia, en Bogotá, con grupos de activistas que, digamos, se involucraron de manera voluntaria. Y bueno, en este proceso participaron 24 activistas y representantes de organizaciones de distinta índole en la región. Obviamente eran participaciones voluntarias y fue bastante interesante los procesos de diálogo y las entrevistas que tuvimos con estos grupos. Con este enfoque metodológico mixto, pues lo que se buscó fue capturar tanto las demandas públicas como las experiencias vividas de los grupos que defienden el ambiente en la región. En ese sentido, y es importante aclarar, pues no pretendo aquí hablar en nombre del activismo, sino, en el mejor de los casos, sistematizar y pues espero que amplificar sus voces para que resuenen pues tanto en espacios académicos como en la toma de decisiones. Por lo tanto, tampoco enmarco este trabajo ni pretendo enmarcarlo desde una neutralidad de quien observa desde afuera. Ya saben, el pretendido ojo de Dios que pretende verlo todo desde ninguna parte. Más bien, me posiciono de manera explícita, tanto el capítulo como yo, desde la perspectiva del movimiento ambientalista, con sus limitaciones y con las implicaciones que eso conlleva. Ahora, uno de los hallazgos más reveladores, a mi juicio, del estudio es la notable diversidad de los grupos ambientales en la región. Lejos de ser un movimiento homogéneo o importado, vemos un ecosistema muy complejo de organizaciones con diferentes estructuras, enfoques y ámbitos de actuación. A grandes rasgos, digamos, las 3 grandes categorías que utilicé para analizarlos, como ya mencioné, hay una gran heterogeneidad, o sea, desde grupos de base, grupos que se organizan a través de redes sociales, redes transnacionales de activismo formales o que se organizan esporádicamente, organizaciones transnacionales que tienen su origen norte global, pero que tienen capítulos en la región, organizaciones nacionales, o sea, hay una gran heterogeneidad, pero digamos, en términos generales, por su origen y escala de influencia, los 3 grandes grupos que identifiqué pues fueron las organizaciones transnacionales, las nacionales de incidencia nacional y las locales. En ese sentido, las organizaciones o ONGs transnacionales, por ejemplo, Greenpeace o WWF, representan el 27% de los grupos que analizamos. Y contrario a la percepción común, pues de hecho no son predominantes. Su influencia, desde luego, es importante, pero están lejos de monopolizar el capitalismo en la región o las reivindicaciones del mismo. La mayoría de los grupos son, de hecho, organizaciones nacionales con estructuras formales y profesionales. Por ejemplo, el Centro Mario Molina en México, con toda la historia que lleva Mario Molina, y bueno, podríamos hablar mucho sobre eso. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales en Argentina, que también tiene una historia notable, una de las primeras organizaciones ambientales en la región. Pero otro aspecto significativo es la participación de los grupos de base y colectivos locales, conformados por personas directamente afectadas por los problemas ambientales. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas en Chile, la Unión de Comunidades Forestales en Oaxaca y el Movimiento Ríos Vivos en Colombia. Esta diversidad evidencia que el ambientalismo no es una agenda externa, sino un movimiento profundamente arraigado en las realidades y luchas de la región. Lejos de ser un discurso impuesto, este movimiento ha otorgado significados propios al ambientalismo,
adaptándolo a sus contextos y articulando también reivindicaciones que reflejan las necesidades y aspiraciones de las comunidades. Esto resulta especialmente pertinente frente a las narrativas que intentan deslegitimarlo con un movimiento externo, narrativas que provienen tanto del sector privado como del gobierno y de los grupos criminales. Un problema que pues tenemos que hacernos cargo, en particular a la luz pues, de la violencia que enfrentan de manera sistemática los grupos ambientales y los activistas en nuestra región. Por otro lado, sus actividades se concretan principalmente, digamos, en términos geográficos en Brasil, México, Colombia y Chile. Hay mucho que se podría hablar sobre esto, por ejemplo, pero bueno, si les interesa, lo podemos discutir quizá después, o sea, por qué hay más organizaciones en Colombia y en Chile que en Argentina, ¿no? Digamos, hay algunos elementos, no necesariamente está correlacionado ni con el Producto Interno Bruto ni con el tamaño de la población, hay otros elementos que podríamos discutir, tanto en términos teóricos como algunos de los elementos empíricos que alcanzamos a capturar aquí. Pero esta distribución pues refleja tanto la magnitud de los desafíos dentro de los países, de estos países, como la disponibilidad de recursos para la movilización. Es importante reconocer que nuestra región, de hecho, la filantropía y el apoyo que reciben las organizaciones es particularmente escaso. Y de hecho esto las hace extremadamente dependientes de los recursos externos. No existe una cultura de la filantropía y además en términos culturales se considera que el ambientalismo tendría que las personas que se dedican a la defensa del medio ambiente tendrían que hacerlo precisamente sin recibir algún tipo de remuneración o demás. Eso también está vinculado con las características de quienes integran esas agrupaciones, por ejemplo, mujeres, personas jóvenes, personas de la diversidad sexual, que obviamente también nos habla de cómo esa sociedad distribuye espacios de lucha colectiva que, digamos, a ciertos grupos y les asigna responsabilidades pues, particulares en condiciones que pues no solo son peligrosas, sino que están lejos de ser óptimas. Y pues bueno, esta geografía desigual nos habla también de asimetrías estructurales. El financiamiento y las condiciones para la participación son, pues de hecho, determinantes para la creación y sostenibilidad de esas organizaciones. Resulta, por ejemplo, notable que Brasil es el país que tiene una mayor densidad de organizaciones y pues también se caracteriza por ser uno de los países que genera mayor recursos internos para el financiamiento de sus grupos. Por otro lado, respecto a la agenda del ambientalismo y cuáles son como los temas dominantes, los resultados del análisis también revelan un panorama complejo de las preocupaciones del ambientalismo. A mí, bueno, francamente, yo hice un doctorado como especializado en política ambiental y pues conozco esos temas, pero realmente me pareció sorprendente ver la diversidad y la complejidad de los temas que abarcan las organizaciones ambientales. Es extremadamente complejo, van desde los microplásticos a la defensa específica de especies, a la transición del sistema de transporte público, a la incidencia en espacios internacionales, o sea, tanto en términos de la diversidad y complejidad de la agenda, como en los espacios, a mí me pareció francamente sorprendente. De hecho, el capítulo, pues en el mejor de los casos, lo que trato es dar una fotografía de esas temáticas, pero es muy especializado, simplemente, por ejemplo, en los temas de industrias extractivas. Cada tipo de minería tiene una agenda, ahí lo menciono como minerías, pero hay una agenda específica en temas de cobre, de mercurio, el mercurio tiene su propia agenda, en fin. Es sorprendente ver la heterogeneidad y la complejidad de la agenda ambiental y donde trabajan los grupos de la región. Pues en particular, como parte de este análisis, identificamos 1.552 menciones, digamos, como grandes marcos discursivos, los cuales emergen patrones claros que reflejan las particularidades de la agenda ambiental en la región. En primer lugar, el tema dominante es la justicia ambiental, la cual es pues, la preocupación central y representó, de hecho, el 21% de las demandas o de las menciones dentro de las demandas de, digamos, de estas 1.552. O sea, es un porcentaje, se menciona mucho el tema de justicia ambiental.
Esto es significativo porque evidencia que pues, en nuestra región la cuestión ambiental no puede separarse de las desigualdades sociales. Las organizaciones no solo buscan proteger ecosistemas, sino también garantizar una distribución equitativa de beneficios y riesgos ambientales. Segundo tema de mayor incidencia entre sus demandas fue las cuestiones de política y regulación. Las organizaciones, por ejemplo, denuncian las debilidades institucionales en las regulaciones inadecuadas, la falta de implementación efectiva, y pues esto refleja una crisis de gobernanza que atraviesa pues toda la problemática ambiental y yo diría que en términos pues más amplio la gobernanza misma, ¿no? De los países y de la región. Paradójicamente, pues son los temas dominantes cuando probablemente esperaríamos, o a priori yo habría pensado que el tema más dominante iba a ser cambio climático, ¿no? Y después biodiversidad. Pero no, estos son el núcleo de la agenda del ambientalismo. En tercer lugar, digamos, están los temas de biodiversidad, pero esto va pues más allá de la simple preservación de especies, ¿no? Que sería, digamos, como la perspectiva convencional. Las organizaciones más bien tratan de promover y de proteger, pues además de las especies, hacen un énfasis en la conservación y aprovechamiento sostenible de ecosistemas completos, los bosques andinos, la selva amazónica, los humedales del delta del Paraná y los sistemas de arrecifes. Otro tema importante, de hecho muy importante, es el impacto de las industrias extractivas, lo cual es una preocupación dominante de estos grupos. La minería de metales preciosos, la extracción petrolera también, y, bueno, y de otros recursos, pues generan impactos devastadores, contaminación de acuíferos, deforestación, desplazamiento de comunidades y accidentes laborales frecuentes. Particularmente alarmante, como mencioné al inicio de esta plática, es el tema de la violencia contra las y los defensores ambientales. Como mencioné, pues América Latina registra 3 de cada 4 ataques de activistas en el mundo. Y de hecho, las cifras que utilizo en el artículo son de 2022, pero este es un patrón que se replica por lo menos en los últimos 10 años. De manera reiterada, América Latina es el lugar más violento en contra de las y los activistas ambientales. En estas cifras, el país con mayor número de homicidios es Colombia, con 65, que en varios años el primer lugar lo ha ocupado México, en otros casos ha sido Brasil, y usualmente depende de digamos, de la estadística, es Colombia, Brasil o México quienes están en primera línea digamos, de homicidios a nivel global. El cambio climático se aborda también desde sus manifestaciones concretas, lo cual me pareció interesante. Las sequías prolongadas que azotan a la región, huracanes intensos, incendios forestales. Lo más revelador es cómo las organizaciones conectan esos fenómenos con los impactos sociales, como la migración forzada desde Centroamérica o el aumento en los precios de los alimentos. Los recursos hídricos y su contaminación también es un tema clave. La escasez hídrica afecta al 50%, por ejemplo, las comunidades en Chile, mientras que en México 7.8 millones de hogares pues, carecen de agua potable. Paralelamente, pues la acumulación de nuevos problemas como los microplásticos pues, representa pues, una amenaza creciente y también pues, se ha convertido en una agenda emergente dentro del ambientalismo. Estas cifras nos cuentan una historia clara. En la región los problemas ambientales no pueden entenderse de manera aislada, están pues de hecho entrelazados. Y en ese sentido, lo que me parece que es más significativo es precisamente cómo es que estos temas se entrelazan, cuáles son las interconexiones. Y al analizar la forma en que las organizaciones los abordan, pues descubrimos pues, una visión pues, más integral que pues, de hecho desafía la perspectiva convencional de la demarcación entre naturaleza y sociedad. En particular, la justicia ambiental emerge como un marco relacional que conecta diversas problemáticas. En la región este concepto adquiere pues, variantes específicas como justicia climática, justicia energética justa, justicia hídrica y pues bueno, todos estos obviamente tienen variaciones y podemos discutir en términos conceptuales cuáles son, digamos, los ámbitos de demarcación, pero todos ellos pues se encuentran vinculados de manera crítica al modelo extractivista y a los procesos históricos de la región. Por ejemplo, cuando las organizaciones hablan de biodiversidad, no se limitan a la preservación de especies, sino que lo conectan
con las implicaciones que tienen las industrias extractivas, la violación de derechos territoriales y la erosión pues, de los conocimientos tradicionales. De igual manera, pues cuando abordan, por ejemplo, el cambio climático, lo vinculan de manera intrínseca con la migración forzada o la inseguridad alimentaria o la vulnerabilidad de las comunidades rurales. También las deficiencias del marco político regulatorio pues atraviesan de manera transversal todas las problemáticas. El caso de Brasil pues puede ilustrar esto, ¿no? Por ejemplo, cómo las negociaciones internacionales sobre biodiversidad, el debilitamiento de las instituciones nacionales y la aprobación de leyes enfocadas a expandir la minería en la Amazonía pues están directamente relacionadas con la degradación de los territorios indígenas. Esta interconexión se hace aún más evidente en los conflictos socioambientales concretos. Por ejemplo, el caso del Tren Maya en México o las concesiones mineras en la Reserva de la Biosfera del Choco Andino. Las organizaciones pues no solo denuncian impactos ecológicos, esos conflictos revelan, pues a mi juicio, disputas más profundas. Las agrupaciones en particular, por ejemplo, cuestionan los modelos de desarrollo y proponen también alternativas de gestión desde lo local. Particularmente significativo es el énfasis de la dimensión de género y la participación de grupos históricamente marginados. Como ya mencioné, las organizaciones destacan, por ejemplo, cómo los impactos ambientales afectan de manera diferenciada a mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes, al tiempo que reconocen sus saberes y prácticas como fundamentales para la sostenibilidad. Pero bueno, ¿qué nos dicen las visiones y las experiencias del ambientalismo en la región? Los diálogos con los activistas también nos revelan una perspectiva que desafía la comprensión convencional sobre el ambiente. En primer lugar, existe un fuerte reconocimiento de la interdependencia entre sistemas naturales y sociales. Los testimonios desafían la perspectiva antropocéntrica que separan el bienestar humano del ambiente. Como expresó un activista, no se puede separar el perjuicio del ser humano del medio ambiente. El daño ambiental también afecta al ser humano. Esta visión integral refleja, por ejemplo, que el desplazamiento de las narrativas del ambientalismo, refleja un desplazamiento de las narrativas del ambientalismo hacia un enfoque de hechos humanos, por lo menos en la región. En segundo lugar, se evalúa profundamente la biodiversidad biocultural y la pluralidad de conocimientos y saberes. En los diálogos, por ejemplo, se reveló una clara disonancia entre la mentalidad desarrollista centralista y la lógica de los territorios locales. Las comunidades, por ejemplo, denuncian la manipulación discursiva de los proyectos de desarrollo. Un activista local, por ejemplo, nos explicó, y bueno, estoy citando, ¿no? Quieren imponer la mentalidad desarrollista con el manejo discursivo. Llegan con preguntas como ¿quieren agua? ¿Quieren trabajo? En lugar de informar sobre los impactos reales. En contraste, los saberes y las prácticas tradicionales son fundamentales para la gestión sostenible. Esto evidencia, a mi juicio, la necesidad de impulsar una investigación transdisciplinaria que responda a las necesidades de las comunidades y no solo a intereses académicos, empresariales o gubernamentales. En tercer lugar, la justicia ambiental es una preocupación central, como ya mencionaba. Las organizaciones denuncian la distribución injusta de riesgos y beneficios ambientales. La región, por ejemplo, es altamente vulnerable a los riesgos climáticos, con los cuales además tienen impactos diferenciados que afectan a las comunidades más pobres, desde enfermedades hasta los desastres naturales. Los impactos son particularmente severos para los grupos históricamente marginados. Las comunidades indígenas y afrodescendientes se enfrentan a amenazas directas en sus territorios y formas de vida. Además, persiste la exclusión sistemática de las comunidades en la toma de decisiones. Los mecanismos de participación son limitados y a menudo se simulan los procesos de consulta y la comunicación de los impactos, mientras las resistencias son simplemente desdeñadas o ignoradas. Por último, las organizaciones navegan constantemente entre lo global y lo local. Los procesos multilaterales y el financiamiento internacional influyen significativamente en los territorios, pero también las organizaciones locales han logrado incidir en el escenario global. El financiamiento internacional presenta desafíos importantes. Por un lado, estos fondos han jugado un papel clave en el desarrollo de capacidades y liderazgos del ambientalismo organizado. Sin embargo, los requisitos de acceso no se ajustan a las realidades de las comunidades. Esto reproduce también asimetrías en la distribución de recursos, perjudicando a organizaciones que trabajan en territorios con mayor desventaja social. Las políticas globales se traducen en proyectos locales con impactos contradictorios. Una activista mexicana, por ejemplo, señaló en el diálogo, y cito,
El auge de las energías renovables replicó la visión de la violación de los derechos humanos, ahora enmascarada por el discurso verde. Sin embargo, las organizaciones, y eso también es importante reconocer, indígenas, feministas y afrodescendientes han logrado espacios de reconocimiento e incidencia en los foros internacionales. De hecho, el Acuerdo de Escazú, a mi juicio, pues ilustra de manera nítida esta incidencia. Es un acuerdo bilateral que fue impulsado y promovido precisamente por las organizaciones regionales, el ambientalismo regional. En su conjunto, pues me parece que el ambientalismo latinoamericano nos muestra que los desafíos ambientales pues, no pueden separarse de las luchas de justicia social, los derechos del territorio y el reconocimiento de los conocimientos locales. Estas luchas articulan una crítica profunda al modelo extractivista y también abren caminos hacia una gobernanza ambiental más justa y efectiva. Y pues bueno, tras analizar brevemente las limitaciones del enfoque convencional del medio ambiente y explorar las prácticas del ambientalismo en la región, surge claramente la necesidad de contar con un marco, a mi juicio, pues más adecuado que permita capturar la complejidad de las relaciones entre la naturaleza, la sociedad y el poder. En este marco, el ambientalismo no es solo una entidad para idealizar ni un recurso a gestionar, sino un espacio vivo donde confluyen saberes, luchas y posibilidades de transformación. Los cambios ecológicos pueden alterar nuestros sistemas de gobernanza, incidir en la redistribución de poder y transformar las identidades colectivas. Del mismo modo, las decisiones humanas tienen impactos directos en los ecosistemas y en las dinámicas ambientales. En ese sentido, la coproducción socioambiental se expresa a través de 4 dimensiones profundamente interconectadas. La primera de ellas son los arreglos institucionales. Esta dimensión comprende las estructuras y procesos que regulan las interacciones entre los sistemas ambientales y la vida social. Incluye políticas públicas, leyes, instituciones de gobernanza, así como las prácticas y normas sociales que determinan cómo las comunidades influyen sobre el ambiente y cómo al mismo tiempo son afectados por los procesos que ocurren en este. La coproducción socioambiental de esta manera pues busca transformar los arreglos institucionales actuales para incluir plenamente la diversidad biocultural y las múltiples saberes locales, fortaleciendo o tratando de fortalecer pues un enfoque de mayor justicia ambiental. La segunda dimensión son las representaciones discursivas. Aquí nos referimos a cómo se entiende y representa la relación entre los ecosistemas y la sociedad. Esta dimensión abarca las narrativas y discursos utilizados para describir los problemas ambientales, proponer soluciones y definir relaciones entre las personas y la naturaleza. Transformar estas representaciones discursivas implica cuestionar y superar los discursos dominantes tecnocráticos y también populistas para visibilizar y valorar las perspectivas comunitarias indígenas que enriquecen nuestra comprensión del ambiente. La tercera dimensión son las identidades. Esto pues aborda cómo las personas, comunidades y colectivos se identifican en relación con su entorno, lo cual influye directamente en sus decisiones y comportamientos. Incluye identidades culturales, sociales y de género, así como aquellas específicamente vinculadas al ambiente, como las prácticas de pesca tradicional, la defensa del territorio o el significado profundo que las comunidades atribuyen a la diversidad local. Reconocer la pluralidad de identidades es también fundamental para lograr una participación real y significativa en la gobernanza ambiental. Y la cuarta son los riesgos y las responsabilidades. Aquí se considera tanto las amenazas y desafíos que plantean los problemas ambientales para los ecosistemas y las comunidades, como la cuestión de quién debe asumir la responsabilidad para enfrentarlos. Esa dimensión, pues, subraya la importancia de distribuir equitativamente los riesgos y beneficios derivados del uso del ambiente. Implica, por lo tanto, que instituciones, empresas y comunidades pues deban trabajar de manera conjunta para garantizar una distribución justa, equitativa y transparente de responsabilidades y beneficios. Y bueno, estas 4 dimensiones se encuentran, pues, de hecho, interconectadas y, pues, a mi juicio, creo que pues, nos pueden ofrecer un marco alternativo para analizar y repensar los desafíos ambientales actuales en la región. Y bueno, al inicio de esta presentación hablamos de cómo América Latina se encuentra en la primera línea de batalla por el futuro del planeta. Esta no es una metáfora, es una realidad que se vive en cada territorio donde comunidades y organizaciones luchan por defender no solo el ambiente, sino pues formas enteras de vida. El concepto de coproducción ambiental emerge precisamente de estas luchas y experiencias. No es una imposición teórica, sino un reconocimiento de cómo naturaleza y sociedad se constituyen mutuamente en nuestros territorios.
Esta perspectiva nos exige repensar la gobernanza ambiental. Ya no podemos separar la justicia ambiental del reconocimiento de saberes locales y derechos territoriales. No podemos seguir pretendiendo que las soluciones técnicas funcionarán sin establecer un diálogo significativo con la experiencia de las propias comunidades. El desafío, pues, es enorme, ¿no? Construir una gobernanza que conecte efectivamente lo local y lo global desde los territorios. Pero las experiencias que analizamos en este capítulo muestran que es posible. Más aún, muestran que es necesario. Porque en última instancia nos encontramos no solo ante una crisis ambiental, estamos ante la oportunidad de reimaginar nuestra relación con los territorios que habitamos y en el proceso también de reinventar cómo construimos futuros más justos y sostenibles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu excelente presentación. Le voy a pasar ahora la palabra a, a Álvaro Hernández. Álvaro es doctor y maestro en estrategias para el desarrollo agrícola regional por el Colegio de Posgraduados y licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesor investigador del CEDUA, el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio. Sus intereses de investigación abarcan las estrategias de reproducción de los hogares rurales y periurbanos, el proceso de expansión urbana, la seguridad alimentaria, la agricultura urbana y periurbana y los conflictos socioterritoriales. Entonces le voy a pedir a Álvaro su comentario. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, en primer lugar, pues agradecerle a la profesora Marta Stenger por la invitación a participar en este seminario. Y bueno, tengo el privilegio de comentar el día de hoy el trabajo del doctor Naim Martínez, titulado Coproducción Socioambiental, Degradación, Injusticia y Resistencia en América Latina y el Caribe. Que bueno, justo como acabamos de ver, es un texto que aborda la intersección entre crisis ecológica y desigualdad social desde un enfoque que creo que es relativamente nuevo, que es el de coproducción socioambiental. Para estructurar mi comentario lo voy a dividir en tres partes. Primero voy a hacer un repaso muy breve por las ideas centrales del texto, intentando ubicar su relevancia en términos del debate ontológico y político que existe sobre las distintas formas de concebir la relación sociedad-naturaleza. Después voy a profundizar en el concepto de coproducción, que me parece que es la categoría central alrededor de la cual se articula la propuesta del autor. Y finalmente voy a cerrar con algunas preguntas abiertas que considero que pueden ser útiles para orientar el debate. Comenzaré entonces señalando que el trabajo que nos presenta Naim es una invitación a reflexionar sobre la crisis ecológica y la desigualdad social en América Latina y el Caribe desde un enfoque que busca interpelar los marcos convencionales del análisis ambiental. Durante mucho tiempo, como bien lo señala Naim, el abordaje de las problemáticas ambientales se construyó sobre esta idea moderna de que naturaleza y sociedad eran dos entidades distintas que no interactuaban, que por tanto debían ser objeto de intervenciones puntuales que por lo regular se planteaban desde el ámbito técnico o desde el ámbito científico sin considerar sus implicaciones sociales. A contrapelo de esta concepción, la tesis general que se plantea en el trabajo es que la degradación ambiental y la injusticia social no son procesos independientes, sino que son fenómenos que se coproducen a través de dinámicas históricas, políticas y económicas. Y en este sentido se sostiene que América Latina y el Caribe, por su configuración histórica y por sus características particulares, pues constituye de alguna manera un laboratorio privilegiado para el análisis de este tipo de disputas socioambientales. Porque, bueno, como bien lo mostró Naim en su presentación, pues en esta región se entrecruzan la crisis ecológica global, la instrumentación de modelos de desarrollo insostenibles y las luchas por la justicia ambiental.
Bajo esta premisa, el autor se da la tarea de desmontar el enfoque convencional que considera la crisis ambiental como un problema técnico y propone analizarla como un fenómeno que es profundamente político. Y bueno, para ello se da la tarea de relevar experiencias de resistencia ambiental en diferentes países de la región, analizando la agenda y las narrativas de movimientos y organizaciones no gubernamentales, algunas nacionales, algunas más de carácter internacional, que operan a distintas escalas en la región de América Latina y el Caribe. Esta aproximación le permite dar cuenta de la forma en que se construyen y se disputan los discursos sobre el desarrollo y el ambiente en el sur global, rescatando la voz de actores que, pese a que, como bien nos contó, desempeñan un rol protagónico en este tipo de conflictos, por lo regular, pues suelen estar muy relegados del debate sobre la gobernanza ambiental. Al mismo tiempo, le permite también ir más allá de la, digamos, la descripción de la crisis ecológica para insertarle en una discusión mucho más amplia sobre las relaciones de poder que la generan y que la sostienen, ¿no? Entonces, yo diría que en este sentido su propuesta dialoga, tiene vasos comunicantes con otros enfoques como la ecología política latinoamericana, que tiene o encuentra en autores como Lev, como Martínez Alier, como Arturo Escobar, pues algunos de sus principales referentes. Bueno, una vez hecho este breve recuento de las ideas centrales del trabajo, creo que es importante detenerse en el concepto central que propone el capítulo, que es el concepto de coproducción, el cual, bueno, pues constituye el eje del análisis propuesto por Naim, y que además, digamos, nos ofrece una suerte de marco analítico que nos permite vincular los debates sobre el desarrollo, la justicia ambiental y la gobernanza, que son el tema central del capítulo. Introducido por Elinor Ostrom en la ciencia política entre las décadas de 1970 y 1980, el concepto de coproducción ha sido objeto de múltiples reinterpretaciones y aplicaciones en distintos campos del conocimiento, que van desde el estudio de la gobernanza, la sociología del conocimiento científico, hasta la ecología política y el análisis socioambiental. En todos estos ámbitos, digamos, a pesar de las diferencias en términos de su formulación y en términos de la forma en que se moviliza el concepto, la idea de coproducción ha permitido examinar cómo actores, conocimientos y estructuras de poder configuran tanto los procesos sociales como las dinámicas materiales que los sostienen. En particular, en el contexto latinoamericano, el concepto ha sido útil para entender cómo las comunidades locales, a menudo marginadas de los procesos de toma de decisiones, pueden jugar un papel central en la gestión de sus recursos naturales. Vale la pena señalar también que es un concepto que se ha utilizado también para entender la gestión de los bienes comunes urbanos. Pero bueno, específicamente en el marco del trabajo que nos presentan ahí, bueno, la noción de coproducción nos ofrece tres contribuciones fundamentales. En primera instancia, es un concepto que permite romper con esta visión dicotómica de las relaciones sociedad-naturaleza, favoreciendo una comprensión integrada de las dinámicas ecológicas y sociales y mostrando cómo estos ámbitos se configuran de manera recíproca. Esta mirada, que quizá a nosotros nos puede parecer un tanto evidente en los contextos académicos donde nos desenvolvemos, resulta que no lo es tanto cuando nos trasladamos al ámbito de las políticas públicas, sobre todo si hablamos de una región como América Latina y el Caribe, en donde históricamente se ha visto a la naturaleza siempre como un recurso a explotar, como un obstáculo a superar o como una vía para salir del subdesarrollo. Otra cosa que hace posible el uso de este concepto es visibilizar las relaciones de poder que intervienen en la producción del conocimiento ambiental. Y en ese sentido, entender que el conocimiento científico está atravesado por intereses políticos, por marcos normativos y por discursos hegemónicos que suelen ir aparejados de distintas formas de exclusión. Y creo que un ejemplo claro al respecto, pues lo podemos encontrar en el fenómeno del cambio climático, que es justo un fenómeno que si bien su conceptualización y su gestión de alguna manera está vinculada con los datos que producen los científicos, depende también de las agendas políticas, depende de los discursos normativos y también depende de las decisiones que se toman, digamos, a nivel geopolítico. Para no ir más lejos, pues bueno, justo ahora estamos en un contexto en donde hay algunos países, pienso en Estados Unidos, pienso en Rusia, pienso en Argentina,
y algunos otros que están enarbolando una postura negacionista, ¿no?, en relación al cambio climático y que están de alguna manera dando marcha atrás a todas las políticas de mitigación y de adaptación y a sus compromisos internacionales al respecto. Y bueno, finalmente, otro aporte del concepto es que de alguna manera se constituye como un enfoque o como una suerte de marco teórico que nos permite desafiar la gestión ambiental tradicional, resaltando la importancia de una gobernanza descentralizada, donde las comunidades pues, no solamente son receptoras de políticas, sino que son actores que participan de su formulación y de su implementación, y que de alguna manera pueden incorporar a este proceso sus saberes y sus prácticas locales. Ahora bien, pese a esta serie de ventajas que he enunciado, creo que es conveniente señalar también que el concepto de coproducción, a pesar de su potencial analítico, enfrenta una serie de limitaciones que me parece no son menores. Una de las más importantes, por ejemplo, es la que se relaciona con su operacionalización, ¿no? Es decir, hasta qué punto este marco, más allá de favorecer una visión de la naturaleza y sociedad como mutuamente constitutivas, nos permite proponer soluciones concretas, ¿no? En el documento que tuve la oportunidad de revisar, bueno, se hace mucho énfasis en el sentido de que la coproducción socioambiental abre posibilidades de transformación. Sin embargo, bueno, el texto no profundiza mucho sobre las alternativas, quizá porque no era el objetivo del capítulo, pero en ese sentido me parecería relevante indagar si existen herramientas políticas o jurídicas que deriven de este enfoque, ¿no? Es decir, de qué manera la coproducción se puede traducir en políticas públicas concretas o qué tipo de mecanismos institucionales han sido diseñados o se pueden diseñar para materializar esta visión. Otra limitación importante del concepto es que al hacer tanto énfasis en la interdependencia entre sistemas ecológicos y sociales, el concepto de coproducción no aborda o no permite abordar con suficiente profundidad las tensiones internas que se presentan dentro de los propios movimientos socioambientales. Es decir, esta forma de pensar a la sociedad y a la naturaleza como dos bloques, ¿no?, que si bien están profundamente interrelacionados, tienen sus propias dinámicas, puede generar esa falsa impresión de que se trata de un proceso horizontal y equitativo. Y justo por los ejemplos que posiciona Naim en el capítulo, pues sabemos que esto no es así, ¿no? Sabemos que existen múltiples actores que interactúan a distintas escalas y que enarbolan intereses y estrategias de muy distinta índole, ¿no? Entonces, saber cómo se resuelven los conflictos dentro de las comunidades y organizaciones o cómo se gestionan las diferencias entre los distintos tipos de movimientos, sean estos de índole indígena, sean movimientos de mujeres o sean movimientos campesinos, me parece que es un aspecto importante que, no sé, queda un tanto velado y no estoy tan seguro que el concepto de coproducción nos permita mirar. Y por otro lado, y quizás esta es una duda, digamos, más personal, yo todavía no tengo tan claro qué es lo específico que diferencia este enfoque o esta mirada de otros enfoques que comparten una concepción similar de las relaciones sociedad-naturaleza, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la ecología política o en el ecologismo de los pobres, incluso en la economía ecológica, ¿no?, que son perspectivas que, además, digamos, de enfatizar la mutua constitución de lo social y lo natural, han desarrollado herramientas metodológicas y conceptuales que les permiten analizar el papel de las relaciones de poder en la transformación de los sistemas socioambientales, ¿no? Entonces, en ese sentido, cabría preguntarse si la coproducción ofrece una perspectiva novedosa o si más bien se inscribe, es un concepto que se inscribe dentro de marcos teóricos más amplios sin marcar una, digamos, diferencia sustancial, ¿no? Entonces, creo que reconocer estas limitaciones e incluso avanzar en su superación puede ser un punto de partida fundamental para que el concepto de coproducción trascienda el plano meramente discursivo y pueda adquirir mayor incidencia política. Bueno, y ya para no seguir extendiendo mi intervención, quisiera dejar sobre la mesa algunas preguntas muy particulares que me surgieron a partir de la lectura de este trabajo. La primera tiene que ver con el papel del Estado, de los Estados nacionales. En la presentación y en el capítulo, bueno, Naim se centra sobre todo en los procesos de resistencia y en la movilización social, pero se dice muy poco o nada del actor estatal, ¿no? Y en ese sentido la pregunta sería,
¿Cuál es el papel de los estados en la coproducción socioambiental? ¿Pueden los estados desempeñar un papel positivo en este proceso o bien los estados nacionales intrínsecamente forman parte de este problema, ¿no? Por ejemplo, retomo el caso que mencionó Naim de los conflictos socioambientales en la Amazonia brasileña, ¿no? Ahí, en ese contexto, vemos cómo el Estado juega un papel contradictorio, ¿no? Por un lado, desde el discurso oficial se promueven y se difunden políticas de conservación, aunque en la práctica lo que se ha favorecido es la expansión de la frontera agropecuaria, legalizando con ello el avance del agronegocio sobre los territorios indígenas y las áreas protegidas, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿puede un Estado que promueve simultáneamente la conservación y por otro lado el extractivismo realmente contribuir a la coproducción socioambiental? Bueno, yo no lo sé, no tengo una respuesta, pero creo que es importante pensarlo porque justo en América Latina en las últimas décadas varios estados nacionales han adoptado una retórica que apela, digamos, a este tipo de concepciones más ecocéntricas que retoman las ideas del buen vivir, ¿no? El reconocimiento de los derechos de la naturaleza, pero vemos cómo al mismo tiempo estos mismos estados están implementando políticas de corte extractivista que ven a la naturaleza y operan sobre la naturaleza pues de una manera muy instrumental, ¿no? Entonces ahí tenemos a Ecuador, tenemos a Bolivia, que son países con constituciones que reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos, pero que al mismo tiempo son los principales impulsores de megaproyectos mineros y petroleros sobre territorios indígenas, áreas naturales protegidas, y que justifican su actuar siempre bajo el discurso del desarrollo nacional o de la soberanía sobre los recursos naturales, ¿no? Entonces, creo que sería muy interesante pensar cómo juega el concepto de coproducción en este tipo de escenarios. Otra pregunta que queda abierta es, dada la diferencia abismal que existe en términos de poder, de recursos y de capacidades de incidencia entre los movimientos socioambientales y los actores estatales e internacionales, ¿cómo este tipo de movimientos puede articularse con dichos actores sin sacrificar, digamos, su autonomía o su agenda, ¿no? Esto me parece particularmente relevante en un contexto donde, como bien lo señaló Naim, las organizaciones sociales y los movimientos dependen del financiamiento internacional para llevar a cabo sus actividades, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora, por ejemplo, que las agencias internacionales de desarrollo, en esta nueva coyuntura por la que estamos atravesando, están reconsiderando hacia dónde van a dirigir sus recursos, ¿no? ¿Hasta qué punto esta reconfiguración del financiamiento internacional podría condicionar las agendas y las estrategias de los movimientos socioambientales? Y bueno, finalmente una serie de interrogantes que dejo en el aire, más que nada con la idea de fomentar la discusión y la reflexión, y que tienen que ver con cuáles son los límites y los alcances de la coproducción como marco analítico para analizar la justicia ambiental, qué es lo que este concepto nos permite ver y, creo yo, más importante, qué es lo que nos oculta y para qué nos puede ser útil, ¿no? Y sobre todo, cómo deberíamos utilizarlo. Y bueno, con esto terminaría mi intervención y de nuevo, pues muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, gracias. Antes de volver a darte la palabra para contestar quizá algunas preguntas, le voy a dar la palabra a Mónica para después, en todo caso, Naim contestar las cosas que pueden surgir de los dos comentarios. Gracias. Sí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la doctora Marta por la invitación a seguir participando en este seminario. Y bueno, pues la verdad es que... Pero te voy a presentar, que no. Perdón. Claro, gracias. Mónica es doctora y maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora de la División de Estudios sobre Desarrollo del CIDE, profesora asociada de la Universidad Anáhuac, tutora del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, analista de temas económicos, energéticos y ambientales que incluyen problemáticas como cambio climático, crecimiento y desarrollo económico, transición energética, distribución del ingreso
pobreza, entre otros. Bueno, muchas gracias. Esperamos tu comentario. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí voy a empezar con mis comentarios. Bueno, muy interesante el texto del doctor Naín Martínez. Y bueno, pues tengo algunos comentarios que, bueno, espero puedan ser de utilidad para continuar pues este debate, ¿no? Bueno, este texto, Coproducción socioambiental, degradación, injusticia y resistencia en América Latina y el Caribe, analiza, como ya se dijo, la relación entre degradación ambiental, desigualdad social y resistencia comunitaria frente a megaproyectos y modelos económicos extractivistas en la región. Desde mi perspectiva, bueno, pues es un análisis de gran relevancia, ya que de alguna manera contribuye al entendimiento de las múltiples aristas de esta crisis multidimensional en la que estamos inmersos. Una crisis que, como Enrique Leff ha señalado, bueno, podemos catalogarla como una crisis civilizatoria, en el sentido de que, bueno, es una crisis ambiental, pero no solo es un problema ambiental, sino que es una crisis que tiene que ver con el conocimiento, el poder, el sentido de la civilización moderna. Y que esta crisis, bueno, está derivada del racionalismo occidental, el capitalismo y la globalización, ¿no? También, bueno, pues obviamente de esta crisis civilizatoria se ha apuntado que está vinculada con el extractivismo, una de las preocupaciones principales en América Latina y el Caribe, y que, bueno, a lo largo del capítulo de Naim también encontramos allí esas conexiones. Me parece que el texto del autor enmarca muy bien los problemas ambientales dentro de un contexto histórico, económico y político, destacando el papel del colonialismo y el neoliberalismo en la crisis ambiental actual. Así, este texto no se queda en una visión técnica del medio ambiente, ¿no? Que es una de las grandes críticas muchas veces a los análisis ambientales, sino que se vincula con temas como la justicia social, los derechos humanos y la gobernanza. Otra de las virtudes del texto de Naín, que de hecho señalaba desde el principio la doctora Marta, es que su análisis está enfocado en una región en particular, en este caso América Latina y el Caribe, lo cual, bueno, siempre nos permite una comprensión más fina de los fenómenos que estudiamos y se aleja de generalizaciones que resultan de poca utilidad. También interesante me pareció que el trabajo no solamente se queda en un nivel conceptual, se hace un esfuerzo importante en ello, pero además se incorpora el análisis de 106 organizaciones ambientales y, bueno, pues de comunicados, informes, denuncias, y en fin, lo que ya nos ha comentado el autor, que aportan datos valiosos y actuales sobre las luchas ambientales en América Latina y el Caribe, lo cual, bueno, pues nos ofrece un interesante mapeo de las principales preocupaciones de estas organizaciones y de los diversos movimientos, cuáles son sus ámbitos de incidencia, cómo se configuran las resistencias, etcétera. Y bueno, más allá de un trabajo meramente de escritorio, la inclusión de un diálogo con activistas profundiza la comprensión de las problemáticas socioambientales y resalta la necesidad de continuar el estudio de estos temas con una visión amplia y cercana a los actores principales. De esta manera, considero que el autor nos ofrece un panorama muy completo sobre las problemáticas socioambientales y las resistencias en la región. Una reflexión que podría enriquecer este análisis tiene que ver con la forma en la que la economía, y me refiero a la ciencia económica, entiende el papel de la naturaleza. Si bien, bueno, en el texto se hacen diversas referencias a ello, sobre todo cuando se expone la modernidad y la externalización de la naturaleza, considero que podría ser conveniente trabajar más de fondo este tema para robustecer a lo largo del capítulo esta discusión. Y bueno, sobre ello me voy a permitir aquí leer una pequeña reflexión sobre cómo la economía trata a la naturaleza, que bueno, espero pueda ser interesante y complementar un poco las ideas que Naim nos ha compartido en este texto.
Y bueno, yo comenzaría por decir cómo la economía clásica concebía el medio ambiente. Y bueno, los economistas clásicos consideraban que el medio ambiente imponía límites a la expansión de la actividad económica. Por ejemplo, Malthus, que es tocado también en el texto del autor, bueno, señala que la cantidad de la tierra es un factor fijo y la población es continuamente creciente, por lo que el proceso de crecimiento económico acabaría y la economía se estancaría debido a la escasez de alimentos para la población. La población, si no encuentra obstáculos, crece geométricamente, mientras que los alimentos, en el mejor de los casos, aritméticamente. Esto es considerado por Malthus como un freno positivo. Es un camino al equilibrio. Puede ser mediante epidemias, hambre, guerras, etcétera, que provocan la muerte idealmente de los pobres y con ello se reduce la población. Si analizamos, bueno, estos pensamientos de Malthus, bueno, pues vemos allí un enfoque, pues, catastrófico, ¿no? De hecho, se habla de las catástrofes malthusianas. Otro economista clásico, David Ricardo, le daba una importancia a la escasez de la tierra en términos de fertilidad y veía esta escasez como un determinante económico. Ricardo distinguió la aparición de la renta de la tierra cuando es imprescindible cultivar terrenos de calidad inferior o mal situados como consecuencia de la escasez de tierra fértil o el incremento de la población. En condiciones desfavorables, Ricardo consideraba que se necesita mayor cantidad de trabajo para lograr la producción. Por lo tanto, los costos de producción son mayores, ya que el precio de los productos se determina por el costo más elevado. Los precios de los productos agrícolas tienden a subir y también la renta de las tierras más fértiles. Entonces, el valor de cambio de las mercancías depende de la cantidad de trabajo necesaria para su producción y al mismo tiempo de la escasez. Así, la renta de la tierra ocurre por la ley de los rendimientos no proporcionales. Si a una cantidad fija de tierra se agregan dosis sucesivas de mano de obra capital, en un principio el rendimiento será más que proporcional, después proporcional y por último menos que proporcional. El planteamiento de Ricardo, como vemos, es igual pesimista, tal vez menos que Malthus, pero también pesimista en el sentido de que apunta a una tendencia al estancamiento. Con estas ideas de Malthus y de Ricardo, bueno, incluso algunos autores llegaron a considerar que la economía clásica, bueno, era una visión muy lúgubre de la realidad, ¿no? Ya que, bueno, pues identificaban limitantes, restricciones, problemas y catástrofes que finalmente nos daban como resultado una ciencia triste, lúgubre, árida, vil y penosa, decía un autor. Sin embargo, al paso del tiempo, los pronósticos de la economía clásica fueron errados, no se verificaron estas catástrofes de las que hablaba Malthus o el estancamiento que sugería Ricardo. Hubo cambios importantes en el mundo, el descubrimiento de nuevas fuentes de energía, el progreso técnico, vastas sumas de capital para poder invertir, nuevas formas de producción y muchos otros factores que transformaron profundamente a la economía mundial. Así, en el pensamiento económico, la preocupación por el medio ambiente y su interacción con los procesos económicos quedó atrás, lo que dio lugar a la economía neoclásica, el mainstream económico que aún hoy en día consideramos predomina en la ciencia económica. De hecho, ya con la visión de Adam Smith, que también fue un economista clásico, bueno, él no tenía una visión tan pesimista como Malthus o Ricardo. En el pensamiento de Adam Smith, bueno, ya se ofrecía una visión distinta y el mecanicismo, la idea de que el mundo funciona como una máquina, era ya una concepción dominante, producto de la revolución en el pensamiento de la época, que, impresionado por los progresos en la física, buscó constantemente analogías con esta. En la economía, el mecanicismo que se estableció fue que la búsqueda del bienestar individual conduciría al bienestar común. Así se concluyó que dejar actuar a los individuos de acuerdo a sus propios intereses egoístas era el mejor camino para lograr el bienestar social.
De ahí, pues, la noción de la mano invisible con la que es muy conocida Adam Smith. Con el surgimiento de la economía neoclásica que tuvo lugar con la teoría marginalista, me parece que conviene estudiar cuál fue el papel de la naturaleza en nuestra nueva visión de la economía. En palabras breves, podríamos decir que en la economía neoclásica, el progreso tecnológico consolida un papel central en el desempeño de la economía, capaz de desvanecer los límites físicos previamente apuntados por los clásicos, lo que junto con el mercado eficiente abre paso a la idea de un crecimiento económico prácticamente irrestricto. Con la teoría marginalista se amplió el uso del instrumental matemático, se desarrolló la noción de margen y la teoría de la utilidad. Así, el objeto de estudio de la economía se limitó a lo apropiable y valorable, a aquello que pudiera ser objeto de intercambio comercial, mientras que el problema del crecimiento económico a largo plazo se ciñó a la asignación eficiente de recursos en un marco estático. Al tomar como modelo a la física newtoniana, es decir, un mundo en equilibrio, determinista, sin fricciones y con completa reversibilidad, hay una confianza total en la capacidad de la tecnología para permitir la plena sustituibilidad de los factores y los materiales. Y bueno, esta sustituibilidad entre los factores me parece que pues da pie a una concepción económica que de alguna manera posteriormente es retomada incluso en el desarrollo de conceptos como el de desarrollo sostenible. Hay una cita que a mí me gusta mucho porque me parece que refiere muy bien este cambio de la concepción de la naturaleza entre los economistas clásicos y los neoclásicos, que es de Black, un historiador económico, que dice que después de 1870 los economistas postularon cierta oferta dada de los factores productivos, determinada en forma independiente por algunos elementos situados fuera del campo de análisis. La esencia del problema económico era la búsqueda de las condiciones bajo las cuales se distribuyeran los servicios productivos dados entre usos competitivos con resultados óptimos en el sentido de la maximización de la satisfacción de los consumidores. Con esto se eliminaba la consideración de los efectos de incrementos en la cantidad y calidad de los recursos y de la expansión dinámica de las necesidades, cuyos efectos habían sido considerados por los economistas clásicos como una condición sine qua non en los incrementos del bienestar económico. Bueno, así, ya ahí termina la cita, así la omisión de los límites físicos en la actividad económica responde al hecho de que la asignación eficiente, el mejor uso de los recursos dados entre diversos usos alternativos, implica un principio de conservación. Esta idea condujo a la economía a concebir el proceso económico como un ciclo cerrado, un flujo circular, lo cual de ninguna forma marca un límite impuesto por medios físicos. La limitación está determinada por el estado de la técnica. Entonces, con este enfoque tecnocentrista, el ser humano impone un dominio sobre la naturaleza confiado en el desarrollo tecnológico. Hay una neutralización de los límites físicos, conjugada con la relevancia que cobra el capital como un factor productivo, lo cual lleva a la economía neoclásica a tratar a los recursos naturales como capital. De hecho, se rompe el trato que los clásicos habían dado a la tierra como factor productivo. Ahora la tierra, y de considerarse algunos recursos naturales, caben en una noción genérica que es capital. En consecuencia, no se considera la capacidad o incapacidad de renovación de los recursos en cuestión, pues se asume que la tecnología permite perfecta sustituibilidad material y factorial. Con la asignación eficiente, la analogía mecánica alcanzó su máxima expresión. La economía buscó ser análoga a la física y descansar en el principio de universalidad. La ciencia económica precisó principios elementales, intuitivamente obvios, sobre los cuales construir deductivamente con alto nivel de formalización y con carácter universal. En suma, esta visión neoclásica en la que el comportamiento maximizador de los individuos conduce a la asignación eficiente y a una situación óptima
en virtud de un principio de equimarginalidad, reforzó desde la ciencia económica una concepción mecanicista y optimista del mundo que se estuvo gestando desde la Ilustración. Bueno, con esta visión, me parece que se han abordado, con las raíces neoclásicas, se han abordado principalmente todos los elementos que ahora constituyen la base de muchos análisis ambientales desde la ciencia económica. Por ejemplo, la obra de Nuestro futuro común, que de hecho también se cita, si no me equivoco, en el trabajo de Naim, acuñó de una manera formal el término de desarrollo sostenible, un concepto que cobró gran fuerza y, dada su flexibilidad, se ha aplicado en el estudio de prácticamente todos los problemas de tipo medioambiental. Diversos autores sugieren que este concepto es ambiguo, incluso contradictorio. La imprecisión del concepto lo hace flexible y proclive a múltiples interpretaciones, con lo que ha ganado una aceptación casi general, consolidándose como una poderosa herramienta de consenso. Este informe, el de Nuestro futuro común, constituye una propuesta optimista que concilia aspectos económicos, ambientales y sociales del desarrollo, un llamado a la acción para cambiar las estrategias de desarrollo y revertir el deterioro ambiental a través del desarrollo sostenible. Este desarrollo sostenible implica limitaciones, pero no límites absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos naturales el estado actual de la tecnología y de la organización social y la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas. Ordenar y mejorar la tecnología y la organización social serían entonces las formas para abrir camino a una nueva era de crecimiento económico, el cual se considera indispensable para abatir la pobreza, que es una de las mayores causas y efectos de los problemas ambientales. Y bueno, con estos elementos, este enfoque con el que la economía aborda los principios ambientales se basa en principios neoclásicos, pero reconoce la existencia de fallas de mercado, lo que abre paso a la intervención del Estado e incluso de la comunidad internacional. Y esta intervención de la comunidad internacional me parece que está presente en gran parte del texto que leímos y que estamos discutiendo el día de hoy, y tiene una trascendencia fundamental. La comunidad internacional y de hecho la presencia de estas organizaciones no gubernamentales, el financiamiento al que se hacía referencia hace algún momento, bueno, pues está presente de alguna manera en la discusión, influye en las cumbres, en los acuerdos internacionales, etcétera. Y me parece que vale la pena preguntarse qué perspectivas, qué ideas o qué marcos teóricos subyacen en esta comunidad internacional. Me parece pues muy necesario analizar y distinguir si en estos movimientos, en estas organizaciones no gubernamentales, incluso en los activismos, si no están presentes también algunas trampas discursivas que bueno, que perpetúen de alguna manera los modelos de producción y de consumo actual, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como una de las preocupaciones que de hecho también lo comentaba el doctor Álvaro Hernández, ¿no? Cómo o en qué medida las agendas locales tendrían que sacrificar un poco por la intervención de esta comunidad internacional. No digo que esté completamente mal, pero simplemente sí creo que hay que ponerlo a discusión. Y bueno, para finalizar mi participación, simplemente creo que sería interesante conocer tal vez algunos ejemplos en los cuales esta concepción de coproducción socioambiental, que no sabemos si es una corriente en sí misma o algo que puede inscribirse en un marco teórico, bueno, si tenemos algún ejemplo que se haya aplicado de manera exitosa en la región o que se haya insertado de alguna manera en las políticas públicas, digamos con la idea de resaltar las posibilidades de que este concepto de coproducción socioambiental pues represente una posibilidad de atender las problemáticas que hoy existen. Y bueno, con esto cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Entonces, ahora le pediría a Naim si quiere contestar alguna de las dudas que se plantearon. Claro.
Bueno, pues muchas gracias por la lectura y por los comentarios y los puntos que señalan y voy a tratar de tocar algunos de ellos. A ver, primero que me parece que me gustaría retomar es sobre lo que planteabas, Álvaro, sobre hasta qué punto se diferencia o se podría plantear o demarcar, por ejemplo, la ecología política o la ecología de los pobres. Y, o sea, me parece importante porque aunque hay elementos que podrían parecer coincidentes, o sea, en términos ontológicos y epistemológicos hay diferencias importantes, porque mi propuesta y mi aproximación es postestructuralista, que es, o sea, radicalmente distinto desde donde parte la, digamos, la ecología política, que es, o sea, conceptualmente estructuralista y también su visión es bastante determinista. Entonces, digamos, en términos de mi propuesta y mi análisis y, digamos, como mi intervención en el debate se plantea ahí, aunque reconoce estos elementos, tampoco pretende esencializarlos y también, a mi juicio, ni romantizarlos. Entonces, ese es un elemento importante en términos de si tuviéramos que plantear estas propuestas que se han hecho desde Latinoamérica por un lado y por otro lado, como los discursos dominantes de optimización de la naturaleza, desarrollo sostenible, bla, bla. Esto, pues, trataría de mantenerse en el margen de ambos, ¿no? Otro ejemplo, otra, digamos, como definición que es que también la propuesta trata de mantenerse al margen tanto de el énfasis antropocéntrico como del ecocéntrico. O sea, de hecho, esa es la idea, ¿no? Como romper con, o sea, con los grandes marcos como dicotómicos entre el estructuralismo y el optimismo de la optimización tecnológica. Y también del ecocentrismo versus las visiones antropocéntricas y también de la visión utilitarista versus la idealización. Y entonces, un poco como que lo que trataba de, digamos, no entiendo el valor y no pretendo como imponer una verdad, entiendo que son pues debates y posiciones teóricas, pero mi posición es tratar de mantenerme en el margen. Y de hecho las 4 dimensiones a lo mejor no son explícitas, pero buscan como sacarle de hecho la vuelta a ese margen. El segundo elemento que creo que está como vinculado con una de las preguntas que planteaba sobre las asimetrías y diferencias del movimiento ambientalista. De hecho, algo que yo estoy de acuerdo con eso y algo en lo que traté como de, a lo mejor, estoy pensando en retrabajarlo, porque bueno, también por las características de la publicación, había muchas cosas que se tenían que acotar, pero algo en lo que traté de hacer énfasis y que además es mi posición analítica es, pues de hecho, mostrar que el movimiento ambientalista no es monolítico, que es diverso, que es heterogéneo, y al mismo tiempo plantear sus diferencias, pero tampoco plantearlas como antagónicas, que de hecho, o sea, porque a mi juicio, de hecho, no lo son. O sea, la idea de que hay, que lo escuché pues, en algunos momentos discutiendo con otros autores, ¿no? El escepticismo de que están estas organizaciones de élite, los grupos de base. O sea, obviamente hay diferencias, pero también muchas veces hay convergencias y ves cómo en determinados momentos las organizaciones de base y las organizaciones nacionales y las internacionales de hecho operan y convergen y en otros momentos hay diferencias, lo cual también me parece, o un poco lo que también yo trataba de plantear con el tema de las identidades, y no era proponer, pues, ver eso no en términos de categorías fijas ni móviles, que ni son esas identidades ni tampoco sus relaciones. O sea, me ha tocado ver cómo organizaciones ambientales están en X momento opuestas a las compañías de energías renovables y al momento B están aliadas con las compañías, pues, bueno, no sé, como cualquier tipo de organización o entidad, las coaliciones se reconstituyen y están constantemente reconfigurándose.
y en ocasiones las categorías analíticas que utilizamos, ¿no? O sea, el hecho de definirlos como, o sea, de marcarlos ya en un tipo, en una categoría de actores, pues invisibiliza pues, que sus relaciones son pues, mucho más complejas. Y bueno, digamos, o sea, en términos generales, ontológicos, ahí es, donde es una propuesta postestructuralista y de hecho el esfuerzo principal es tratar de plantearse, de hecho, en el margen de todos estos debates. No sé hasta qué punto se logra, se consigue, pero o sea, no trato ni de satanizar ninguno de los puntos, pero al mismo tiempo tampoco de conceder esos puntos como dicotómicos. Por eso también los puntos de tensión entre lo local y lo global, entre la naturaleza y la sociedad, digamos, trato como de marcar esto. Y bueno, digamos, creo que para eso serviría. O sea, creo que serviría para quien estuviera interesado o interesada en verlo desde ahí. Y pues creo que, digamos, es mi posición y, digamos, desde ahí va la propuesta. Y pues bueno, como muchos de esos currículos, pues estructuralismo, la operacionalización ya es otra cosa, ¿no? Creo que se puede operacionalizar, aunque necesariamente creo que tendrías, o sea, sería un tipo de análisis que se tendría que hacer pues desde la tradición interpretativa, ¿no? Más desde la construcción de estas identidades y significados que preestableciendo categorías operacionalizables que te podían permitir, digamos, como hacerlo desde una lógica, una inferencia, desde una lógica positivista, una inferencia estadística. El Estado, pues también, o sea, si hay cosas, yo creo que también hay una posición dentro del debate del ambientalismo sobre quiénes y dónde debería de estar el núcleo de la gobernanza ambiental. Hay una posición, una tradición en Latinoamérica que considera que es el Estado, o sea, que es el Estado. Pues mi propuesta está en lo local y en lo global. Y de hecho, hay, digamos, porque de hecho, también lo que se muestra, por lo menos desde la perspectiva del ambientalismo, es que muchas veces es el Estado un componente importante de ese problema en los territorios. Y que paradójicamente, aunque se pensaría que la arena global podría ser como la arena de imposición, pues resulta que hay alianzas entre lo local y lo global, y que de alguna manera ambas arenas parece como complementarse y nutrirse de manera lo más interesantes en esta agenda, en muchos casos acotando o delimitando la gestión del Estado. O sea, la transformación del Estado muchas veces pasa por esas alianzas entre lo local y lo global, como capacidad de transformación y de adopción de políticas o de limitación de lo que hace el Estado en Latinoamérica. ¿Qué más? Sí, pues digamos, creo que igual podemos discutir como otras cosas ahí. Y sí, o sea, en realidad creo que un poco lo que quería o lo que me gustaría es como sacarle la vuelta a estas preconcepciones fijas. La idea de que hay organizaciones de élite y organizaciones de base y que se odian y tienen, eso no es verdad. O sea, a veces es verdad y a veces no es verdad. Y depende del contexto y del momento, y a veces son grandes aliadas, o sea, a veces hacen coaliciones y resulta que las organizaciones institucionales están dentro de los procesos operando, mientras las organizaciones de base están afuera haciendo presión, y pareciera que son antagónicas, pero es parte de ellas, de sus diálogos y de sus procesos. Hay momentos, pues evidentemente, como en todas las instituciones de derechos humanos, donde hay divergencias, pues un poco lo que quería o lo que quería plantear aquí es la posibilidad de acercarse a analizar esto sin preconcebir ni idealizar estas relaciones pues que ya están como tan sentadas pues tan cargadas en nuestra interpretación analítica a priori. Sobre lo que comentaba Mónica del pensamiento económico, de hecho, cuando estaba escribiendo el capítulo, o sea, por obvias limitaciones de espacio,
tuve que acotar mucho y como que tengo, y espero en algún momento de la vida pueda hacer como que la historia mínima de la filosofía ambiental, porque de hecho pues muchos de la tradición económica pues es muy importante, como mencionas, algunos de los autores clásicos los menciono ahí, y también la influencia que tuvo la economía en el pensamiento ambiental, por ejemplo, pues en la concepción de sistemas ambientales influenciados por la idea del mercado y la mano invisible del mercado, y pensar, digamos, los sistemas ambientales o ecológicos también con esos equilibrios y una mano invisible, ¿no? Que balanceaba. O sea, hay influencias filosóficas, el pensamiento neomalthusiano, la construcción del concepto de sostenibilidad. Y de alguna manera, a veces, a lo mejor muy entre líneas, ahí están ciertos chispazos de las tres grandes corrientes que vendrían de la economía, del pensamiento biológico y de la idealización del pensamiento romántico y en particular como de la... Bueno, en realidad, sí, incluso dentro del pensamiento romántico hay varias... o sea, varias corrientes de lo que eso sí, cómo se expresó el romanticismo, que en términos hipersimplificados podríamos decir que es el pensamiento tecnológico económico, que hay muchas corrientes, pero una gran corriente, otro que es la línea de pensamiento que pasa por las ciencias naturales, biología, ecología, y otro que es la línea de pensamiento que pasa por las humanidades y el arte, ¿no? Y que tiene ramificaciones como muy específicas dentro de Occidente. Y pues bueno, o sea, obviamente cada uno con una heterogeneidad, o sea, enorme y pues debates bastante complejos, que creo que sería muy interesante en algún momento hacer una revisión conjunta y pues, detallada de la influencia y de estas distintas corrientes filosóficas que han informado y nutrido la concepción del medio ambiente. Y pues no sé si les gustaría, bueno, y pues, o sea, lo que traté de hacer de acá es, o sea, como mencionaba, o sea, o sea el concepto de coproducción, pues en realidad ha sido desplazado y utilizado en varios entornos. En particular, la base que yo retomo es, o sea, le marcaría, o sea, el trabajo, por ejemplo, pues de Sheila Hasanoff y de Bruno Latour, que es, o sea, un poco, o sea, es distinta a la de Eleanor Ostrom, o sea, el tipo de implicaciones de coproducción. De hecho, probablemente debía puesto como co-producción, pero en español al parecer no existe, entonces el editor lo modificó. Eh, y precisamente, pues digamos como que la idea va en torno a plantearlo como en el margen de las categorías analíticas tradicionales. Y lo que hago es que lo desplazo de la coproducción sociedad, tecnología, o sea, desplazo esa y la reformulo a la coproducción ambiente social. Digamos, sería como en parte, retomando el análisis empírico. Ok, muchas gracias. Voy a abrir ahora las preguntas del público. ¿Quién quiere anotarse para hacer alguna pregunta? Sí. Sí. No, bueno, sí, sí es un poco sobre el concepto de coproducción. Bueno, a mí me pasa que soy como un tanto escéptico si lo pienso como que es como un aporte desde América Latina, ¿me explico? Justo porque nace justo en otros contextos y se moviliza para estudiar el contexto latinoamericano. Ahora, últimamente, por algunas otras cosas que estoy haciendo, me puse a revisar como las nociones de territorio o como las perspectivas acerca del concepto de territorio que han emergido más desde Latinoamérica, y me he encontrado con muchas aportaciones que provienen justamente de los movimientos. Vivimos un movimiento
Sí, pueden salir, por favor, y bajar el barullo. Gente un poquitín, yo pensé que era yo. Y les guardamos todo. Ok. No se preocupen. Bueno, le decimos, nos avisan que hubo como un ligero temblor, entonces vamos a desalojar la Ok. sala y regresamos, Marta, yo creo, ¿no? Sí. Cerrar. Bueno, entonces, nadie de las demás personas aquí presentes quiere hacer alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta? Pues yo, digamos, son preguntas, tenía un par, una de ellas, Álvaro, creo que ya más o menos la planteó sobre la cuestión de la contribución conceptual de tu propuesta, que es bastante súper interesante y fascinante, que tú expusiste. Entonces, realmente creo que sería como muy reiterativo, pero básicamente también me había dejado un poco como esa duda, digamos, a partir de la luz del trabajo de Bruno Latour, por ejemplo, todo lo que la antropología ambiental ha hecho, no sé, en los últimos 20, 25 años, creo que en cierta forma terminan examinando mucho esta cuestión como de las gobernanzas locales y cómo se articulan lo local y lo global y otras escalas, incluso nacionales. Entonces, bueno, era un poco esa inquietud que me generaba, pero tal vez tengo que simplemente leer el capítulo y quizá hice más cosas. Y la otra cosa que, digamos, más empíricamente también me preguntaba es el tema de los desplazamientos. Si, digamos, como que no, notaba que no aparece como dentro de estas categorías o estos términos que tú rastreas en toda esta revisión. Era una pregunta más como sobre los contextos específicos, sobre la relevancia misma. ¿Desplazamientos territoriales? Desplazamientos territoriales, digamos, de poblaciones que ya sean por cuestiones de cambio climático, pero también en esta articulación con las violencias, sobre todo, porque, digamos, es algo que yo he visto en el caso de México, porque yo estoy más como en estas líneas de violencia, pero he visto cada vez más esa articulación entre las participaciones de activistas y defensores ambientales, con grupos que no se saben muy bien quiénes son. Son como regiones en donde hay diferentes actores o corporaciones, ¿no? Pueden ser las mineras, pero también muchas veces son El Estado y a veces el Estado. el crimen organizado. Sí. A ver, sí, a ver, o sea, un poco, digamos, cuando, o sea, en términos empíricos, a ver si puedo conectar esto. A ver, yo creo que el pensamiento latinoamericano, o sea, que Latinoamérica, o sea, per se, o sea, como categoría, o sea, podemos ponerlo entre comillas, sí, o sea, que es Latinoamérica y si existe un pensamiento latinoamericano. Y lo que creo, a mi juicio, es que hay aportaciones desde Latinoamérica, o sea, incluso la economía de los pobres o la ecología política, pues, está pues, muy influenciada pues, por el estructuralismo y algunos de los autores que de hecho o sea, reconozco su trabajo y lo planteo, obviamente han hecho aportaciones en este campo, pues no se podría, por ejemplo, pues desvincular de las aportaciones pues, de la ecología política pues, en general, ¿no? Obviamente hay aportaciones específicas en Latinoamérica y las aportaciones, a mi juicio, la aportación que hacen, por ejemplo, autores como el TELEF o, digamos, otros en torno a esto, va en la medida de ampliar y entender estas concepciones dentro de la realidad latinoamericana y han aportado. Y en ese sentido, pues también su trabajo se reconoce en la medida que aportan a un diálogo pues, global, ¿no? Dentro de esos campos. O sea, no hay una ecología política latinoamericana, digamos, hay aportaciones de pensadores desde ahí. Y un poco, digamos, la idea, que obviamente pues yo estoy también influenciado pues, por mis propias posiciones también,
es, y voy a tratar de vincularlo con lo que planteas, es la conceptualización del concepto y el contenido sí se basa en la agenda y dentro de los grupos latinoamericanos, que es una agenda que tiene sus particularidades, o sea, que sí me parece que podrías distinguir, eso sí, cuando ves la composición y la integración del ambientalismo en Latinoamérica con, por ejemplo, el ambientalismo en Estados Unidos o en la Unión Europea, el tipo de problemáticas pues, específicas que presentan, por ejemplo, el tema de la violencia o de las industrias extractivas, o el tema de la falta de pues, Estado de Derecho, a veces el crimen organizado, las deficiencias a nivel regulatorio o de instituciones, pues sí son características específicas, digamos, pues endémicas. La planeación centralizada y vertical, pues, que han caracterizado en muchos sentidos, obviamente es un broad statement, pero que ha caracterizado en muchos sentidos la política de los estados latinoamericanos, el enfoque en una economía basada en la extracción de recursos, que también pues, caracteriza en muchos sentidos, o podríamos dar una lectura de la economía política de cómo ha ocurrido y cómo se ha desarrollado la economía en Latinoamérica pues, desde la colonia, incluso pues, en la actualidad, o sea, seguir pensando que, por ejemplo, la extracción de petróleo o la extracción minera o la extracción va a ser el motor de desarrollo de la región. Esos sí son elementos que están ahí y que en contraposición el ambientalismo en la región tiene sus discursos, sus marcos interpretativos y sus luchas específicas. Y en este sentido, pues el concepto trata de construir desde esos puntos de vista y también me parece que o sea, lo que engloba y el contenido de lo que engloba sí está enmarcado desde ese lugar. No está enmarcado desde lo que podría, por ejemplo, plantear Bruno Latour o lo que podría plantear Sheila Hassan. O sea, el contenido es distinto. Y la aportación va por ejemplo, a diferencia de lo que hace Bruno Latour, esto yo sí lo enmarco, o sea, Bruno Latour está, la base son como que es la simetría, los tres principios de simetría generalizada, ¿no? Yo diría que términos ontológicos estos son dos, porque sí todavía sí lo mantengo en el ámbito de lo social, o sea, no establezco una equidistancia entre lo que, por ejemplo, la haría entre los actantes y los actores, porque me parece que aquí, o sea, para fines prácticos, lo que hay ahí, o sea, la disputa sí es todavía, o sea, digamos, como más social y ahí están como que las grandes líneas de tensión. ¿Y qué más? Y bueno, obviamente en la intención de tratar de dar una fotografía sobre el ambientalismo regional, pues se pierden muchos elementos. Sí se plantean elementos de desplazamiento de las comunidades por megaproyectos, pero obviamente son pinceladas. O sea, en realidad, el trabajo empírico fue mucho más amplio de lo que al final se pudo pues, capturar por elementos generales. Y en cierta medida también un poco la intención del capítulo era pues dar un panorama, no necesariamente expertos en investigaciones ambientales sobre el movimiento ambientalista y cuáles era como la complejidad de sus agendas y dónde estaban. Y al mismo tiempo, que no sé si se logró o no, contrarrestar algunas posiciones sobre, por ejemplo, la falta de influencia del ambientalismo. O sea, me parece que el ambientalismo en Latinoamérica no es un reflejo del ambientalismo del norte global. Obviamente, tampoco es un museo, se está influenciado pero ha dotado de contenidos, se ha apropiado, ha instrumentalizado algunas ideas y otras también las ha desplazado y ha creado, digamos, tiene sus propias agendas y sus propias interpretaciones, también de sus formas organizativas. Y dentro de todo, creo que traté, o algo que quería hacer era resaltar pues, la influencia que sí tiene y que sí ha tenido, que no es únicamente que la agenda ambiental o las políticas ambientales se hayan formulado como una imposición del norte global. O sea, creo
que el ambientalismo en la región ha tenido un papel clave en el desarrollo de políticas y también de tratados internacionales, y que tiene una incidencia política pues cotidiana, incluso cuando fracasan, lo que logran, como los litigios que generan, los discursos públicos que generan, pues, creo que dan cuenta de, pues, del poder que tiene el ambientalismo y que ha tenido de manera cotidiana. Evidentemente, en su contexto histórico probablemente lo podemos situar, bueno, yo lo sitúo ahí, digamos, como a finales de los 80, ¿no? Cuando empieza como a tomar mayor fuerza. Se podría discutir hasta qué punto muchas movilizaciones sociales se podían reinterpretar como ambientales, que en algún momento eran movilizaciones indígenas o agrarias, y como desde concepciones actuales podemos pensarlas, o incluso ellos podrían reinterpretarlas como ambientales. El concepto mismo de medio ambiente, o sea, lo podríamos pensar, o sea, realmente en la década de 1950, la palabra de ambiente, pues estaba asociado al ambiente doméstico o al ambiente laboral. O sea, realmente la construcción y la asociación del medio ambiente desde el marco que tenemos es bastante moderna. O sea, de hecho, mucha gente todavía se refiere al movimiento ambientalista como movimiento ecologista, no ambientalista. Y, o sea, podríamos rastrear como sus orígenes en términos, como los pensamos actualmente, pues, en la primera cumbre en la primera cumbre de la Tierra en 1973, ¿no? Donde se plantea la idea de medio ambiente, incluso y es ambiente o medio ambiente, o sea, todo eso evidentemente todo está sostenido con Aquiles, y es bastante contemporáneo. ¿A dónde voy con todo esto? Sí, o sea, en realidad me parece muy interesante, y creo que hay que hacer y algo que me quedé y que tengo ahí, que me gustaría en algún momento, creo que es interesante hacer pues una genealogía más detallada de cómo ha evolucionado el pensamiento y la filosofía ambientalista de estas distintas corrientes. Y pues bueno, digamos, es una propuesta conceptual. Yo ahorita la estoy implementando para un libro que estoy trabajando, y el primer capítulo es la coproducción del conocimiento del cambio climático y el cambio climático como fenómeno en la internacional, y bueno, espero ahí plantear de manera más empírica cómo se puede traducir o cómo se puede utilizar la idea de coproducción para ese tipo de dinámicas. Yo quería hacerte una pregunta que quizá, no sé si tú la has considerado como algo para una etapa posterior de estudio de las organizaciones. Un poco, bueno, yo sí he estudiado en cierto momento los movimientos sociales urbanos, que fue un tema muy importante. Claro que, digamos que el conjunto de temas era mucho menor que esta gran diversidad y explosión, porque toca mucho más cosas que la cantidad de temas que tocaba. Pero ¿tú no crees que a partir de esta gran diversidad que tú muestras, de organizaciones que están dirigidas a ver diferentes temáticas, podría, sin embargo, tratar de ver qué elementos comunes habría en distintos movimientos para tratar de empujar hacia la unión? Porque, bueno, esta explosión de muchos no les da suficiente fuerza para luchar frente a lo que tienen que luchar. Entonces, bueno, esta posibilidad de reunirse alrededor de ciertos temas importantes, sí sería algo que a lo mejor desde la academia se puede empujar, ¿no? No sé cómo lo ves tú eso. Sí, bueno, o sea, no lo analizo aquí, pero pues ahí me parece, bueno, porque también trabajo con organizaciones, o sea, me parece que ha habido momentos y procesos que han logrado una movilización pues más cohesiva de los distintos grupos. Por ejemplo, la negociación del Acuerdo de París, creo que yo lo ubicaría también ahí, o sea, una movilización, o sea, muy importante a nivel interno y también a nivel internacional.
tanto de organizaciones internacionales como nacionales y de base. O sea, por ejemplo, las organizaciones se movilizaban para hacer presión en torno al acuerdo. Al mismo tiempo hicieron estrategias en países clave, por ejemplo México, que de hecho va a ser parte de mi libro, pero duraron un año completo haciendo incidencia y desplegados públicos, haciendo presión para que el gobierno de Enrique Peña Nieto pasara la ley de transición energética. Y esto no estaba desvinculado del proceso a nivel internacional y de contar como las fichas clave para la aprobación del acuerdo del país. Y al mismo tiempo hicieron una estrategia bastante coaligada entre las organizaciones institucionales que estaban como inside the process y los grupos afuera que estaban haciendo presión y movilización y otros grupos que estaban tratando de visibilizar el proceso a nivel interno. A mí me parece que en términos empíricos y analíticos es interesante pensar en cuáles son las condiciones y los contextos que propician ese tipo de movilizaciones y cuáles no. Porque evidentemente hay algunos, o sea, hay ciertos momentos y condiciones en los cuales esto ocurre. ¿Qué tipo de condiciones se necesita y de procesos de articulación? Y yo pensaría que algo de este tamaño es más bien, es más bien esporádico. O sea, creo que no se podría esperar y que un esfuerzo de esa magnitud se mantenga en el tiempo, por lo menos en las estructuras sociopolíticas actuales. Porque, o sea, realmente requiere una movilización muy sustantiva de recursos, de personas, una coordinación muy sustantiva. Y probablemente es un esfuerzo más bien momentáneo, estratégico, de 1 o 2 años en torno a un proceso muy específico y sería difícil como mantener en el tiempo. Me parece obviamente un tema muy interesante, ¿no? Analizar cuándo y cómo y por qué esto ocurre. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que vamos a terminar. Les agradezco mucho. Ahí muy interesante. Bueno, los comentaristas. Creo que vamos a dejar constancia, ¿no? De la idea de esta reunión interesante, de las conclusiones que han sacado y de cómo podemos seguir adelante. Gracias por el Gracias por... Sí, ¿no? Entonces no te